La muerte de los 39 migrantes en el centro de detención del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez no fue simplemente accidental. Los custodios del centro, cuando comenzó este incendio de colchonetas, dejaron cerradas las puertas y simplemente se fueron. Algunos de los migrantes murieron quemados, pero la mayoría murió por la inhalación de ese humo. Sí, los migrantes aparentemente sí incendiaron las colchonetas. La pregunta es ¿cómo dejaron los custodios que tuvieran encendedores o instrumentos para hacer fuego cuando eso se supone que está estrictamente prohibido en esas instalaciones? Pero es más, ¿por qué eran custodios privados? Este es el video, mire usted, ahí está el video, ahí comienza el fuego, ahí se ve cómo comienza el fuego. Dicen que fue por el incendio de colchonetas. Ahí están las puertas absolutamente cerradas, ahí están los custodios pasando a pesar del humo, sin preocuparse en lo más mínimo por la gente, y en lugar de ir a atender el incendio, de ver lo que sucede, mira, el incendio ya se propagó hacia donde está la entrada a las celdas, no hicieron absolutamente nada. Ahí se siguen incendiando cosas, ahí tienen problemas, pero no hicieron absolutamente nada. Se podría sin ningún problema haber abierto las puertas, haber usado extinguidores, si uno supone que tendría que haber extinguidores, pero no hicieron nada. Están en una situación muy compleja. ¿Por qué? Porque evidentemente hay una responsabilidad directa de quienes estaban ahí en ese lugar. Ha habido otras tragedias. Está la tragedia del ABC, está la tragedia de los 49 niños que murieron ahí en el ABC, está la tragedia de los migrantes que han muerto, pero aquí lo que tenemos es una utilización política de las tragedias y de la forma en que se encaran. ¿Por qué? Porque nadie se hace responsable. Ahora resulta que nadie es responsable. Va a haber 8 personas procesadas y son de la empresa de seguridad o quienes están al frente de este centro de detención, pero nadie se hace responsable. Ese es el gran desafío de lo que tenemos en estos momentos. Bueno, Jorge, ya es el gran desafío que debería estar un escándalo y parece no serlo. Esta tarde una conferencia de prensa en la que se dio a conocer que hay 8 presuntos responsables, como bien dice Jorge, por la muerte de estos 39 migrantes en Ciudad Juárez, pero son 2 agentes federales, un estatal y 5 elementos de una empresa de seguridad privada que estaba resguardando esta instalación del Instituto Nacional de Migración. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la secretaria Rosa Isela Rodríguez, dijo que la Fiscalía General de la República está a cargo ahora de esta investigación junto con la Fiscalía de Chihuahua. Sobre los heridos, dijo que hay todavía 27 personas que están recibiendo atención médica, pero la mayoría se encuentran muy graves o delicados. Bueno, ahí están esta situación que es delicadísima. Terrible lo que está sucediendo, lo que sucedió, y bueno, sí es verdad que los migrantes incendiaron estas colchonetas, pero ¿cómo dejar a la gente ahí? ¿Cómo dejarlos y simplemente irse? Pero esta tampoco es ni remotamente la primera tragedia migrante que hemos tenido en nuestro país. Hay que recordar, por ejemplo, la de San Fernando, cuando decenas de migrantes fueron asesinados y enterrados en una fosa común por narcotraficantes, o por qué no la muerte en diciembre del 2021, cuando 56 migrantes fallecieron asfixiados en la caja de un tráiler en Chiapas. Y esto ha sido gravísimo y es recurrente una y otra vez. Su destino es Estados Unidos, donde buscan cumplir el llamado sueño americano, pero en su paso por México, lejos de llegar a su meta, terminan siendo víctimas de masacres. Y es que lo ocurrido recientemente en la estación migratoria en Ciudad Juárez no es el único caso. Uno de ellos, y que se mantiene en la memoria colectiva, es lo sucedido los días 22 y 23 de agosto de 2010, cuando el grupo criminal de los Zetas mantenía buena parte del control en diversos estados del país, principalmente al noroeste del país. En esa ocasión, un grupo de 76 migrantes partió de Veracruz rumbo a la Unión Americana, con la idea de descansar en algún poblado de Tamaulipas.
De acuerdo con la narración de sobrevivientes, en el camino fueron interceptados por 3 vehículos de los que bajaron hombres armados, quienes los obligaron a bajar de la unidad en la que viajaban y subir a las unidades de los sicarios. Los trasladaron a una casa o bodega en el ejido El Huizachal, a 22 kilómetros de la cabecera municipal, San Fernando, Tamaulipas, donde fueron primero amenazados para que hablaran a sus familiares en Estados Unidos y pedir su rescate. Posteriormente les dijeron que iban a trabajar para el grupo criminal, situación a la que se negaron. El desenlace fue el asesinato de 58 hombres y 14 mujeres. Los cuerpos fueron encontrados el 24 de agosto, luego de que un migrante de origen ecuatoriano logró escapar y pedir apoyo. Hasta el momento, por este caso no hay un solo sentenciado. Hubo 8 personas detenidas, pero no existen registros oficiales y permanecen en prisión. Para el 31 de marzo de 2020, hubo un incendio en una estación migratoria en Tenosique, Tabasco. Una persona murió y otras 15 resultaron intoxicadas. El 22 de enero de 2021, 19 migrantes fueron calcinados dentro de 3 camionetas en Camargo, Tamaulipas. Y 11 meses después, un tráiler lleno de migrantes volcó en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 56 migrantes, en su mayoría centroamericanos, murieron. El 8 de febrero de este año, 14 migrantes murieron dentro de una camioneta que volcó y cayó a un río en la comunidad de Pesquería, Nuevo León. Pero las tragedias no solo han sido de este lado de la frontera. El 27 de junio de 2022, 53 muertos, 26 mexicanos, murieron asfixiados en un tráiler abandonado en una carretera en San Antonio, Texas. El jefe de la policía de San Antonio, William McManus, informó que 3 personas fueron arrestadas. No obstante, dijo que no se precisa aún si están absolutamente conectados con el incidente y que el conductor del camión fue detenido en un campo cercano cuando abandonaba la escena del crimen. Debido a la gravedad del suceso, la investigación se trasladó al Departamento de Seguridad Nacional. Bueno, y todas estas que estamos viendo son las tragedias que conocemos, de las que hemos tenido información pública. Imagínese usted la enorme cantidad de migrantes que sufren tragedias particulares, personales, familiares, desde muerte, secuestro, asesinato, violaciones, extorsiones. Sí hay una norma en lo que dicen prácticamente todos, que son prácticamente 2 millones, la cifra es brutal, los que cruzan territorio mexicano. El año pasado, solamente el año pasado, hubo detención de 442,000 migrantes de otros países. Es brutal, pero imagínese usted lo que ocurre, que todos esos migrantes, cuando son interrogados, dicen que en ningún lugar les ha ido peor que en México. Tiene una lógica. Hay que llegar a México, hay que cruzar. La inseguridad que existe en México. Después, México no tenemos una política definida, porque no la tenemos una política definida para la migración. Habría muchas formas de tener una política mucho más definida para la migración, desde controlar más la frontera sur, desde establecer otro tipo de controles, de tener controles más firmes, si se quiere, no de cerrar la frontera, pero sí de saber por lo menos quién entra y quién sale, de tener, mire usted, simplemente declarando a Venezuela, a Nicaragua, a Cuba, países que son los que, junto con Guatemala y Honduras, que son los que tradicionalmente envían más migrantes. En este momento, esos son los que envían más migrantes. Venezuela, Cuba, Nicaragua, simplemente declarando lo que son gobiernos autoritarios, dictatoriales, se podría tener en México una política seria de asilo. Simplemente estableciendo, está bien, hay que coordinar con Estados Unidos, lo de tercer país seguro, como le quieran llamar, entonces tengamos por lo menos instalaciones dignas, infraestructura, pongamos recursos para atender esas olas migrantes que son brutales por lo numerosas, pero nada de eso se está haciendo. Y la tragedia no hace más que crecer. Bueno, Jorge, y hay otro tema que también es muy, muy importante y que podría precisamente ayudar
a que no haya esta migración ilegal, y es simplemente capturar a los capos del crimen organizado, que antes eran narcotráfico, que ahora son personajes del crimen organizado que están movilizando a estos migrantes. No dude usted que parte de las personas que quemaron estas colchonetas hayan sido efectivamente estos líderes, estos capos que antes eran de la droga y que ahora se están dedicando al crimen organizado, a mover migrantes, que lo hayan hecho. Mientras tanto, hay muchísimas personas que se están dejando llevar y quienes están siendo engañadas para llegar a la tierra prometida. Lo decíamos en este espacio, estos criminales les están haciendo creer a estos migrantes que muchas veces en un tono religioso que van a llegar a la tierra prometida, a los Estados Unidos, y bueno, no les importa absolutamente nada y de alguna manera los extorsionan. Sino, ¿cómo se explica? Está bien que se necesiten papeles para agarrar un avión, pero ¿cuánto cuesta un avión, por ejemplo, de Chiapas a Tijuana? Sin duda cuesta mucho menos que lo que cuesta lo que están haciendo estos migrantes, lo que están pagando, la forma en que están siendo extorsionados, y bueno, tendrían muchos menos problemas. Y bueno, a papeles, los han falsificado, de todo esto puede suceder en este país. Pero lo más importante es detener a las cabezas del crimen organizado que están moviendo a estos migrantes. Y hemos visitado en varias ocasiones, como ya le contaba, en la frontera sur, para mostrarle la magnitud de las olas migratorias, la falta de control real en los cruces, la tragedia humanitaria que ahí se vive. Bueno, esto es algo de lo que vimos. Estamos en una emisión especial de Todo Personal. Estamos en Huixtla, en Chiapas, donde se ha estacionado la caravana migrante que comenzó ahí en Ciudad Hidalgo, en la frontera entre Guatemala y México. No se sabe la cifra exacta de cuántos migrantes hay en este lugar. En su mayoría son jóvenes, hombres fuertes, pero también hay muchísimas mujeres y niños, sobre todo niños chiquitos que están intentando y están tratando de llegar a los Estados Unidos. Mi amor, ¿de dónde vienes? Ocatepec, Honduras. ¿Y cómo te sientes? ¿Por qué te trajeron aquí? Me duelen los ojos, tenía calentura. Sí. ¿Y cuántos días llevan caminando, mi amor? Salimos un domingo, el domingo salimos. ¿Y a dónde quieres llegar? ¿A qué van a hacer de aquí? ¿A dónde van? A Estados Unidos. Insisto en un punto que me parece que es fundamental. Con esta cantidad de gente y con la gente que se sigue acumulando, puede haber, tarde o temprano, va a haber problemas delicados de seguridad y problemas delicados también humanitarios, médicos, de alimentación. Aquí atrás está el puente, estamos viendo ahí gente que está sobre el puente. La entrada de Guatemala está abierta, la gente que está ahí está haciendo trámites migratorios, son parte de la caravana, serán trasladados una vez que hagan el trámite hacia Tapachula. Serán trasladados ellos sí, como han hecho ya los trámites en distintos camiones. Ahora, si vemos, la frontera hacia Guatemala está completamente abierta. Pero bueno, ¿qué más da si la frontera de alguna manera está cerrada, la parte oficial? Vea usted qué sencillo es cruzar de Guatemala a México. Esta es la realidad que se vive aquí en la frontera. Estamos en Tapachula, Chiapas. Vamos a ir acompañados por la Guardia Nacional a recorrer toda esta zona de la frontera. Bueno, y las medidas de la seguridad que se han dado precisamente en esta frontera entre Guatemala y México han cambiado. Aquí está ahora la Guardia Nacional. A ver, hay muchos elementos, cerca de 700 elementos desplegados en esta zona. ¿Cuál es la tarea que están realizando ustedes en toda esta zona? Mire, la misión principal que tenemos como Guardia Nacional es el rescate humanitario de migrantes. Es la misión principal que tenemos. Se le llama rescate de migrantes. Es un rescate porque las personas vienen transitando, tratando de llegar al otro lado de la frontera norte, y muchos en condiciones muy difíciles. Es correcto, mire, al llamarse el rescate humanitario de migrantes, el migrante puede ser objeto de muchos delitos. Puede ser objeto de trata de blancas, puede ser abandonado en su tránsito por el país,
puede ser asaltado. Entonces, esa es la función que estamos haciendo nosotros, rescatar al migrante, evitar que pasen todas esas cosas. Para nosotros, el migrante no es una amenaza. Por ese motivo, estamos desarmados. Hace 6 meses, cuando fue el punto más álgido de las caravanas migrantes, pasábamos precisamente por este puente y lo veíamos atiborrado de personas que intentaban ingresar a territorio nacional. Los que no lo podían hacer de una manera legal simplemente saltaban al río y lo hacían. Aquí transitan miles de personas cotidianamente, como usted ve, una enorme cantidad de productos que cruzan de un lado y del otro la frontera. Lo que necesitaba la frontera es un poco lo que se le ha puesto ahora con Guardia Nacional, con otros elementos, que es el control sobre la frontera sur del país. Bueno, y te lo dice incluso la misma gente que trabaja aquí, los mismos balseros, que es muy importante desde que están aquí de alguna manera la Guardia Nacional en estos 10 puntos informales. Ya no hay tantos asaltos, tantos robos, porque hasta hace muy poco lo que hacían era que la gente compraba su mercancía y se la robaban. Bueno, eso que le mostrábamos ahí en 2018, fin de 2018, fin de 2019, ha ido cambiando. ¿Por qué? Porque cada vez son más los migrantes, cada vez son más los migrantes, y ese fenómeno que le indicábamos en el 18 también se ha agudizado. Siempre tradicionalmente los flujos migratorios, tanto de México hacia Estados Unidos como de Centroamérica a México y a Estados Unidos, era de hombres que iban a buscar trabajo, pero la crisis es tan brutal y las estrategias también de los traficantes han cambiado. Cada vez son menos hombres, son más mujeres y más niños, y cada vez más niños solos, y eso le pone a toda esta dinámica migratoria un desafío aún mucho mayor. Le decíamos que hay muchas estrategias que se pueden implementar. Una de las que han recomendado los expertos es, mire, esta es nuestra frontera sur, todo esto sigue hasta allá, pero es imposible controlarla. Toda nuestra frontera con Guatemala y luego con Belice es más sencilla, pero incluso la de Belice es muy difícil de controlar. El método de control es en el transísmico de Salina Cruz a Coatzacoalco, que se está construyendo. Y los especialistas lo que dicen, que en ese transísmico, además de las estructuras industriales, los parques industriales, todo lo que ahí hay, lo que tendría que construirse es una infraestructura de seguridad suficiente para que esa fuera, en los hechos, nuestra frontera sur, para que ahí fuera donde se pueden establecer los controles, los verdaderos controles sobre lo que sucede en la frontera sur. Si lo queremos hacer en la frontera territorial entre México y Guatemala, siempre va a ser sencillamente imposible. La tragedia, por su parte, por la tragedia esta de Juárez, viendo todo este escenario, me parece que desgraciadamente va a ser el preámbulo de muchas otras más que van a seguir ocurriendo en las dos fronteras de nuestro país. Hay que ponerle un nombre, un rostro. Te vamos a encontrar. Y que vienen todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. Ovidio Guzmán sigue obteniendo amparos. Su extradición a los Estados Unidos parece alargarse tanto como se distancian las posiciones entre México y Estados Unidos en materia de seguridad. Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, interpuso un nuevo recurso legal para frenar su extradición a los Estados Unidos. Es requerido por la Corte Federal en el Distrito de Columbia desde 2018 por cargos de conspiración para distribuir cocaína, metanfetamina y marihuana. Esta vez le concedieron la suspensión provisional contra la aprobación o ratificación del Tratado Internacional de Extradición. Juan Pablo Cortés Torres, titular del Juzgado Primero del Distrito en materias de amparo y juicios federales en el Estado de México, programó la audiencia incidental para el 2 de abril, en la que decidirá si concede la suspensión definitiva a Guzmán López.
y hasta el momento van 8 demandas de amparo en materia administrativa. En caso de conceder la suspensión definitiva, Ovidio Guzmán lograría frenar su extradición a Estados Unidos. El hijo de Guzmán Loera continuará preso en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, también conocido como el Altiplano, en el Estado de México. Fue detenido el 5 de enero en Culiacán, Sinaloa. En esa ocasión, a diferencia del llamado Culiacanazo de 2019, fue trasladado de manera inmediata fuera de la entidad para evitar actos de violencia. El pasado 27 de febrero, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó a la Fiscalía General de la República el expediente de requerimiento de Guzmán López, presunto líder de la facción Los Menores del Cártel de Sinaloa. Ahí está complicada la extradición de Ovidio Guzmán. Y bueno, lo que pasa es que estas historias del narcotráfico se prolongan por años y años. Ahora resulta que 34 años después, se volverá a abrir, por lo menos eso dicen, el caso Camarena, porque se confirmó que investigadores del FBI de aquel entonces cometieron irregularidades y mintieron en un capítulo de la investigación. Vea usted. A 34 años del asesinato del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena, su caso podría reabrirse, luego de que un juez federal determinara que el FBI presentó evidencias falsas que afectaron el proceso. Reportes periodísticos señalan que en un documento judicial, fechado el 23 de marzo, se menciona que uno de los 2 últimos sentenciados por el crimen demostró que su proceso tuvo varias irregularidades. El personaje de quien se habla sería Raúl López Álvarez, ex policía judicial de Guadalajara. Pese a esta resolución, de la que no hay un comunicado oficial, López Álvarez no podrá obtener su libertad y tendrá que llevar el nuevo juicio desde prisión. Según la información, el proceso deberá comenzar dentro de los 180 días posteriores a la publicación de la sentencia. El ex policía judicial fue acusado de conspiración para asesinar, además de cargos por secuestro. Sin embargo, debido a que el último juicio contra el acusado ocurrió hace más de 34 años, el gobierno necesitará tiempo para ubicar testigos y pruebas. Las evidencias bajo sospecha y que fueron presentadas en el juicio por el asesinato de Kiki Camarena, cometido en 1985, son las del agente Michael Malone, entonces jefe de la unidad en el laboratorio del FBI. Su testimonio apoyó significativamente la idea de que las declaraciones de López Álvarez eran veraces y socavaron la defensa del acusado, quien argumentó que estaba fanfarroneando o repitiendo lo que escuchó o leyó. En 1988, un juez de Los Ángeles, California, condenó a Raúl López Álvarez a 249 años de prisión por torturar durante 36 horas y después asesinar al agente de la DEA en complicidad por órdenes de los narcotraficantes Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca. Lo cierto es que no es la primera vez que se detectan irregularidades en este proceso. Fueron las supuestas evidencias de Malone con las que el gobierno estadounidense concluyó que tanto López Álvarez como Javier Vázquez Velasco y René Verdugo estuvieron en la casa donde fue asesinado Camarena. Sin embargo, luego de demostrar que Malone lo incriminó falsamente, René Verdugo salió en libertad a sus 77 años de edad. En el caso de López Álvarez, los reportes judiciales indican que cayó en la trampa de un agente de la DEA, quien fingió buscar a un sicario que pudiera asesinar a otro funcionario estadounidense bajo la modalidad que llamó Camarena Style. Según los documentos, el exagente judicial presumía tener experiencia en levantar y torturar a sus víctimas, tal como supuestamente lo había ejecutado con Camarena, pero después dijo que era mentira y que solo lo decía para hacerse el importante. En 1984, Kiki Camarena logró infiltrarse en el narcotráfico. Sus reportes permitieron que en noviembre de ese año 450 soldados destruyeran el mayor plantío de marihuana en el rancho El Búfalo en Chihuahua. El rancho era propiedad de varios narcos, entre ellos Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca, quienes descubrieron la infiltración de Kiki y por órdenes de Félix Gallardo, el agente de la DEA fue privado de su libertad. Rafael Caro Quintero coordinó toda la operación, fue la mente maestra detrás del secuestro, tortura y asesinato. A Camarena lo asesinaron junto con el piloto Alfredo Zavala. Sus cuerpos fueron encontrados el 5 de marzo en la Angostura, en los límites de Michoacán y Jalisco. Fue entonces que la DEA puso en marcha la Operación Leyenda,
para identificar a los asesinos de su agente. Una unidad especial viajó a México y pronto identificaron a Félix Gallardo, Ernesto Fonseca y a Caro Quintero como los principales responsables del asesinato de Enrique Kiki Camarena. Bueno, y otra investigación periodística, pero esta del Dallas Morning News, reveló que un agente de la DEA que actuó encubierto contra el cártel Jalisco Nueva Generación trató de ser asesinado por esa organización criminal en el 2020. Esta es la historia. Era enero de 2020, cuando Manuel García Gómez comenzó a estar en la mira de la agencia antidrogas de la DEA en Dallas. Este hombre era líder de una organización criminal que compraba grandes cantidades de metanfetamina y las ganancias las enviaba a su proveedor en México. Una investigación de Dallas News reveló que se trataba de la organización criminal bajo la dirección de José Valdovinos Jiménez, jefe de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación, también conocido como La Roca. Se dedicaba a lavar el dinero de la venta de drogas, cerca de $10 millones, a través de una tienda de ropa con sede en Dallas llamada Jolly's Western Wear. Durante varias semanas, los agentes de la DEA siguieron los movimientos de García Gómez y de sus cómplices por medio de escuchas telefónicas, así como de informantes dentro del grupo criminal. Para el 20 de marzo de ese año, descubrieron que Manuel García Gómez y su socio Jorge Humberto Velasco Larios eran los operadores de un laboratorio clandestino que cocinaba metanfetamina dentro de una vivienda al sur de Dallas, en una zona poco habitada. Recibían la droga en estado líquido o en polvo y la procesaban para distribuirla ya cristalizada. La noche del 19 de mayo del 2020, varios agentes federales ejecutaron una orden de cateo en la residencia y arrestaron a los dos, a quienes además les decomisaron varios kilos de droga escondida dentro de un closet en la sala de la vivienda. Días después del arresto, un agente de la DEA responsable de la detención compareció ante el tribunal para rendir su declaración. Fue identificado únicamente como TH. Gracias a su testimonio, el juez denegó a Manuel García la libertad bajo fianza, por lo que él y Humberto Velasco fueron recluidos en el centro de detención del condado de Johnson. Desde la cárcel, Manuel se puso en contacto con otra persona para pagarle $20,000 a cambio de que se deshiciera del agente estadounidense. Para ello, llamó a su hermana y a su novia, quienes estuvieron encargándose de entregar el dinero para la ejecución del agente de la DEA. La orden fue que el dinero sería entregado en dos partes, $5,000 al principio y después de hacer el trabajo el resto. El presunto sicario fue identificado como Robert. Tanto la hermana como la novia consiguieron una fotografía del agente tras la descripción de Manuel García Gómez. Y en una videollamada al centro penitenciario, y con una risa burlona, este hombre confirmó la identidad de la presunta víctima. La DEA logró frustrar este crimen. Tanto García como Velasco permanecen en prisión. Desde 1973, que fue creada la DEA, solo ha tenido una baja, el agente Enrique Kiki Camarena, quien fue torturado hasta la muerte en 1985. Otra historia de esas que los estadounidenses no van a olvidar. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Lo esperamos, por supuesto, mañana aquí muy puntuales a las 11 de la noche. Sueñe bonito. Descansa, Jorge. Bonita noche. Muy buenas noches, Viviana. Muy buenas noches a todos ustedes. Y recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo, es personal. Gracias.